Hola a todos, una vez más estamos con este hermoso privilegio de compartir la palabra de Dios, de aprender algo diferente o que quizás Dios quiere hablarnos quizás a través de una misma palabra pero de una forma distinta. Así que estamos siempre muy prestos a saber qué tiene Dios para nosotros a través de cada lectura, de cada enseñanza y de cada reflexión que compartimos todos los días a la misma hora. Bueno, una vez más tengo este gran privilegio de poder compartir con ustedes esta reflexión, la cual he titulado La misma caída dos veces. Y no sé si ustedes se han preguntado por qué los seres humanos o por qué las personas, dice un dicho por ahí, tropieza con la misma piedra dos veces. No sé si quizás a ustedes les ha pasado o han tenido casos con personas conocidas en donde cometen el error una vez y resulta que al tiempo vuelven y lo cometen exactamente igual. Y resulta que el ser humano es la única persona, es el único ser capaz de hacer y cometer el error dos veces. Porque quizás incluso ni siquiera los animales son tan torpes, podría decirlo así, que los humanos, y a veces son un poco más astutos en ese aspecto. Y en este caso quiero hablarles acerca de esto. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces en nuestra vida quizás hemos fallado, hemos hecho algún error y tal vez como que no lo tomamos por aprendizaje y al tiempo después volvemos y caemos en ese mismo error. Es como si estuviéramos en un círculo y yo voy por la calle y veo un hueco en el momento que lo vi muy encima y me caí, o como dice el dicho, metí la pata y me caí y bueno, fue una lesión, listo. Y en ese momento voy a decir, no fue mi culpa porque no lo vi en el momento. Pero pasa el tiempo y vuelvo a coger el mismo camino, el mismo hueco sigue en el mismo lugar y yo inconscientemente puede ser o yo ya lo había visto, pero no calculo tal vez el espacio y vuelvo y caigo en el mismo hueco. Tiempo después sucede exactamente lo mismo, que yo ya sé que el hueco está ahí, que existe, que está en el mismo lugar y que está por el mismo camino que yo estoy cogiendo. Entonces quiere decir que siempre voy a caer en ese mismo hueco a menos de que yo diga, tengo que hacer algo para no tropezar en ese mismo hueco y decir, tengo que o desviarme del camino o tomar una estrategia para no tropezarme nuevamente con ese hueco. Entonces en esta ocasión quiero hablar de un personaje que en la Biblia lo categorizo yo como una persona muy impulsiva que se dejaba llevar por sus emociones y que cuando estuvo con Jesús fue una persona muy emocionalista, que se dejaba llevar por sus cosas y de esa manera también era muy impulsiva. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 34, que nos dice lo siguiente. En ese momento estaba Jesús con sus discípulos y se dirige exactamente a Pedro y le dice lo siguiente: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Todos conocemos esta historia y esta parte y sabemos que la reacción de Pedro, ¿cuál fue? No, Señor, jamás. ¿Usted cómo va a decir esas cosas? ¿Usted cómo va a pretender que yo lo voy a negar cuando yo daría mi vida por usted? La respuesta de él es, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Jamás te negaré. Pero entonces, ¿qué vemos en esta parte? Pedro lo que hizo fue que dijo, en el momento quiso decir, no, Jesús, usted tal vez está equivocado. Recordemos que Jesús es la verdad, Jesús lo sabía todo, y a pesar de que ya Pedro había andado un bastante camino con Jesús, de que había visto su paso por la tierra, todo lo que él hacía y que realmente se dio cuenta que él era enviado y el Hijo de Dios, y aún así creyó que él estaba diciendo que estaba hablando disparates. Quizás muchas veces somos como Pedro, que Dios nos advierte algo y nosotros decimos, no, Señor, jamás, eso no puede ser capaz, eso no puede ser posible. Porque Pedro en ese momento creyó que él no iba a poder, no iba a ser capaz, o sea, que no vio la posibilidad que decir, de reflexionar, de decir, oye, sí, de pronto puede que Jesús tenga razón, yo no soy perfecto, él sí lo es, pero quizás yo el día de mañana pueda tener
una fallecita y me pueda equivocar y suácatelas, toqué la piedra y me tropecé y no me di cuenta y en fin. Y en muchas ocasiones esa situación también ocurre con nosotros. Aconteciendo esto, entonces Jesús vio esa reacción, pero como Dios conocía el corazón de Pedro, tuvo tanta misericordia y en su infinito amor que les dijo a sus discípulos, los llevó a Getsemaní, que recordamos, esto es un lugar de adoración y de oración a Dios. Este fue un momento en el que Jesús dijo, bueno, tenemos que, este pelado no me las cogió aquí, pero entonces tengamos que, yo lo voy a llevar acá para que el mismo Dios, Padre, le hable y le muestre que puede tener esa capacidad de equivocarse, que el hecho de que esté conmigo no quiere decir que todo esté de la manera que él piensa. Entonces lo que Jesús quería era que él tuviera un reconocimiento en secreto de su autosuficiencia, porque eso era lo que Pedro en ese momento creía, que él era autosuficiente, que él era en el momento el chacho, por decirlo así. Pero resulta que no es así. Y más adelante en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 40 dice, Jesús allí los envió, recordemos que fue aquí, a orar, porque recordemos que fue un momento antes de que apresaran a Jesús, y fue cuando Jesús quiso que sus discípulos lo acompañaran a ese momento tan especial de oración y de clamor a Dios. Y dice, el versículo 40, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Tristemente Jesús encontró a sus discípulos y especialmente a Pedro, lo encontró dormido. Yo supongo que en ese momento Jesús tuvo una euforia, no sé, quizás lo veo de la manera humana, no más no de la parte espiritual, pero yo supongo que Jesús apenas se tocaba la cabeza y decía, no, la paciencia que tengo que tener con ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo? No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora fueron capaces, o sea, llegaron y de una se quedaron dormidos, no fueron ni siquiera capaces de aguantar una hora como dijo Jesús. Y le dijo a Pedro, específicamente a Pedro, porque quería tratar con su carácter, y que le dijo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esta última frase quiero resaltarla. El espíritu está dispuesto. Hermanos, si fuera por nuestro espíritu, nosotros no fallaríamos. Porque el espíritu está siempre ahí ardiente, queriendo estar ahí atento, ferviente, dispuesto con toda. Pero resulta que nuestro caparazón, lo que llamamos cuerpo, lo que llamamos carne, es flojo, le da pereza, le da de todo, es débil, no le gusta someterse. Porque si nosotros fuéramos solo espíritu, como lo es Dios, nosotros ahí sí seríamos casi perfectos. Porque el espíritu siempre está con la disposición de hacer las cosas conforme Dios quiere. Pero resulta que es difícil amansar esto, que es nuestra carne, que es nuestro cuerpo, que ahí mismo dice que es débil. Y esa es la lucha que tenemos que tener todo el tiempo con nosotros mismos, para no equivocarnos, para no fallarle a Dios, para ser fieles en todo lo que hacemos. Y entonces es difícil amansar esa carne. Entonces, hay una cita muy importante que la vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9, que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miramos esta primera parte que dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pedro se estaba engañando a él mismo, porque él le dijo a Jesús, jamás yo sería capaz de negarlo, Señor, de equivocarme. Yo no sería capaz de hacer cosa tal y de hacer esa barbaridad. Pero entonces él en ese momento lo pensó impulsivamente, como era él en ese entonces. Pero entonces si él hubiera dicho, así como dije al principio, de pronto es que sí, Jesús me está advirtiendo,
tengo que estar más atento, voy a mirar, no sé qué, una cosa y que la otra para ver que eso no se vaya a cumplir. Pero resulta que no, que Pedro no lo pensó así y nosotros muchas veces también somos de esa manera. Dice que Dios es fiel y justo y dice que nos perdonará, pero aparte de eso nos limpiará de toda maldad. O sea, realmente Jesús y Dios es muy amoroso y muy misericordioso, que Él no solamente nos dice fresco, no hay problema, yo lo perdono, sino que le dice, venga, yo le voy a limpiar todo eso y volvamos de cero y empecemos otra vez y arranquemos. Ese es el verdadero amor de Dios. Bueno, más adelante vamos a ver lo que pasó y cómo se cumplió lo que Jesús había dicho. En el libro de Lucas capítulo 22 versículos 54 y 55 dice: prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pedro, a pesar de todo eso, siempre estuvo ahí muy firme, muy fiel a Dios, a Jesús, todo el tiempo detrás de él, siguiéndolo a todo lugar donde él iba. Y dice que lo seguía de lejos porque no podía acercarse hasta allá. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, escuchen este error grande de Pedro. Pedro se les unió. Muchas veces en nuestra vida nosotros hacemos muchos errores repetitivamente porque nos estamos rodeando con las mismas personas que nos incitan o que no nos ayudan, que no aman a Dios, son personas que no llevan a ningún beneficio y nos hacen incitar en ese mismo error muchas veces. Entonces hay que tener claro con quién nos estamos juntando, qué debemos cambiar. Si yo digo, ay, es que volví a decir mentiras, pero es que, ¿por qué? ¿Qué estará pasando? ¿Me falta? ¿Qué me falta? ¿O qué pasa? Me estoy juntando con las mismas personas. O quizás también puede ser que sea un error generacional, que yo venga cometiendo los mismos errores de mis antepasados, de mis padres, que yo no tenga algo que muchas veces me decían a mí es los espejos. Mire sus espejos y mire que los errores de los otros no los comete usted. Y a veces uno le advierten tantas veces así y aún así uno comete esos mismos errores. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué estamos haciendo esas mismas cosas? Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que ver esos errores desde la perspectiva de Dios, porque es que vemos esos errores muchas veces desde nuestra perspectiva y realmente para nosotros incluso puede que no sea un error, pero tenemos que de alguna manera siempre pensar o ver cómo lo vería Dios, cómo creería Dios que está esta situación y no verlo desde nosotros, porque nosotros muchas veces nos equivocamos, pero Dios nunca lo va a hacer. Bueno, a veces cuando pasan estas cosas, nos cometemos un error. Bueno, listo, al tiempo nos equivocamos, decimos, Señor, perdónanos, ayúdanos por favor a que esto lo podamos superar y poder salir de esto. Jesús y Dios que nos dicen, listo, dale, está bien, yo lo perdono, venga, lo limpio, empezamos de nuevo otra vez de cero y arranque. Pero resulta que a veces estamos en el camino y Dios ve más adelante y dice, este tipo o esta china otra vez la va a embarrar. Pero que a veces, ¿qué pasa Dios? Dice Dios, bueno, vamos a dejar que tal vez vuelva a cometerlo porque es que quiero mostrarle y quiero como tratar con esta persona y que se dé cuenta de lo que está haciendo, y voy a dejar que pase para que así yo pueda avanzarlo y el proceso en esa persona sea más efectivo. En Lucas capítulo 22 versículo 60 Lucas 22 capítulo 55, pero me voy a dar un versículo atrás, el versículo 54 dice, perdón, ese ya lo leí, que es el de esto, es el versículo 22, 60, perdón, es más adelante, versículos 60 y 61, que dice, hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. Aquí es donde se está cumpliendo lo que Jesús había dicho. En el mismo momento en el que dijo eso, cantó el gallo. Ya lo había negado 3 veces. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Tuvo un encuentro visual con Pedro de ojos a ojos.
¿Y qué hizo Jesús? Lo vio con amor. Y no como muchas veces creemos nosotros que a veces digo, uy, yo me imagino que Dios lo miró como que se lo dije. Pero resulta que no, Dios lo vio con ojos de amor. Y dice que Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Yo supongo que Pedro diría, uy, Jesús me lo dijo y yo no creí. Entonces ahí es cuando Jesús dice, empecemos con esta persona. Ya él se dio cuenta, entonces ya él tiene que empezar a tratar. Pero resulta que no, Pedro vuelve y cae porque resulta de que cuando ya Jesús muere, ellos quedan, por decirlo así, entre comillas, desamparados. Pero ¿qué dice Pedro? Pedro dice, no, pues ahora qué voy a hacer, se quedó todo triste, que ahora se le fue el amigo, que ahora qué iba a hacer, cómo iba a seguir con su vida. ¿Y qué hizo Pedro? Volvió otra vez a pescar. Y en el libro de Juan 21:9, rápidamente voy a decir que Pedro volvió otra vez a la pesca porque decía, yo no sé qué voy a hacer. Entonces él vuelve otra vez a su círculo, olvidando todo lo que vivió con Jesús y dio otra vez la vuelta volviendo a su punto inicial. Recordemos rápidamente esta historia que lo que nos habla en Juan 21. Allí ellos se van otra vez y ¿quién es el que incita a los otros? Me voy a ir a pescar y todos, bueno, está bien, yo también me voy con usted. Él tenía incluso ese talento de liderazgo y él era una persona, se me va la palabra, una persona, bueno, ahorita que me acuerdo les voy diciendo. Entonces, dice que ellos salieron y se fueron a pescar. Recordemos que duraron toda la noche y no pescaron ni siquiera un pescadito chiquito. Y a la madrugada, al día siguiente, llega Jesús a la playa y les grita desde lejos y les dice, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Sí pescaron algo? Y no, aquí está más flojo, eso no, como cuando nos quejamos, no, eso está mal, eso está muy en la inmunda, no sé qué. Y les dice Jesús, no, echen la red para el lado derecho. Y ellos, bueno, la echaron, sin saber ni siquiera quién era, que por qué lo hacían, pero ellos dirían, bueno, pues ya lo hicimos toda la noche, pues, ¿por qué no le vamos a hacer caso a este señor? Bueno, echaron la red. ¿Qué pasó? Se llenó muchísimo, tuvieron que jalarlo, mejor dicho, una lucha para subir eso a la barca. Y cuando se iban acercando a la playa se dan cuenta que era Jesús. Cuando se empiezan a tener en cuenta, cuando ya estaba la red tan llena, ellos dicen, venga, ¿quién es? Y cuando se dan cuenta dicen, oh, es Jesús. Y recordemos que cuando volvieron a la playa Jesús se había hecho una hoguera y recordemos que había tenía todo listo para hacer el desayuno. ¿Y qué pasó en ese lugar? Jesús usó el mismo hueco, la misma piedra en donde había caído Pedro para sí mismo darle a conocer su perdón. Porque recordemos que cuando Pedro se unió con los demás en una hoguera fue cuando negó a Jesús. En una hoguera fue donde Jesús le dio su perdón y su amor a él. Entonces, mis hermanos, yo quiero que entendamos que a veces cuando nos equivocamos más de una vez en el mismo error, primero miremos qué está pasando, por qué estamos llegando al mismo punto inicial, con quién nos estamos juntando, qué está pasando, y que reconozcamos que somos capaces de cometer ese error, pero que estemos siempre en esa lucha, en oración, que tengamos siempre ese reconocimiento que no somos autosuficientes, que siempre vamos a depender de todo el amor de Dios. Rápidamente voy a terminar con una oración que me acompañen para finalizar. Espero que realmente haya sido de gran aprendizaje y una gran lección para ustedes, como también lo fue para mí. Señor, te doy muchísimas gracias, amado Dios, por este hermoso mensaje que has permitido que pudiéramos compartir, por esta reflexión. Te doy gracias, amado Padre Celestial, por cada una de las personas que ven este video, Padre amado, y te pido, Señor, que quizás si ellas son de estas personas que han caído en el mismo hueco 2 veces o 3, o que han tropezado con la misma piedra más de 2 veces, Señor, les ayudes a reconocer
a que ellos entiendan qué está pasando y por qué están cayendo en esta misma falencia, en este mismo error, que te vean a ti, Señor, que vean lo que tú quieres enseñarles, Señor, o qué están haciendo ellos mal para que estén cometiendo esa misma falta, Dios. Ayúdanos, Señor, y sabemos, reconocemos infinitamente que somos seres imperfectos, que buscamos siempre adorarte y buscar la perfección en ti para estar contigo en la eternidad, amado Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias y te pido que seas tú bendiciendo a cada una de las personas que ven y escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. A todos un abrazo inmenso, que Dios les bendiga y que tengan un resto de semana súper excelente y un abrazo para todos. Chao.